Bienvenidos a la actividad número 2 llamada asignaciones y deducciones. Para realizar la actividad tiene que descargar el cuadro de asignaciones y deducciones. Una vez descargado, por favor proceda a abrirlo. Al momento de descargar el documento, la primera hoja que encontrarán es la información del estudiante. Deben rellenar su información personal para poder individualizar la actividad. Luego se dirigen al apartado de enunciados. En el apartado de enunciados encontrarán toda la información referente a la nómina de la empresa, o mejor dicho, a la lista de trabajadores de la empresa. En este caso, la empresa cuenta con 3 trabajadores y ningún trabajador tuvo inasistencias. En la siguiente hoja encontrarán la nómina, que es la actividad a realizar. Y luego, en la última hoja, es el apartado de los cálculos. Aquí pueden verificar cómo se calcula cada concepto. Así que para iniciar la actividad, nos vamos a la hoja de enunciados. Tendremos una información por cada trabajador distinta. Así que lo que vamos a hacer es, en la hoja de nómina, rellenar toda la información requerida por parte del formato. En la primera columna, nombre y apellido, vamos a iniciar la fórmula con el signo de igualdad. Para iniciar cualquier fórmula en Excel necesito colocar el signo de igualdad, así que ojo con eso. Luego nos dirigimos al enunciado y seleccionamos a Pedro Fernández. Y como podrán ver, en automático se traspasa la información del enunciado a la nómina. ¿Ok? Repito el proceso. Inicio fórmula con el signo de igualdad, me dirijo al enunciado, selecciono a Pedro Fernández y arrastro hacia abajo. Y tengo ya automatizada la columna de nombre y apellido. Hacemos lo mismo para la cédula. Iniciamos fórmula, selecciono la cédula de Pedro y arrastro hacia abajo. Igual lo hago para la columna de cargo. Inicio fórmula, selecciono el cargo de Pedro Fernández y arrastro hacia abajo. Perfecto. En días laborados colocamos 30 para los 3 trabajadores porque ninguno tuvo inasistencias. Luego tendremos el apartado de el sueldo base mensual, el sueldo diario y el salario por hora. Para calcular el sueldo base mensual, inicia en fórmula y nos vamos al apartado de enunciados. Seleccionamos los 130 bolívares de Pedro Fernández. Pedro Fernández gana el salario mínimo en Venezuela. El salario mínimo en Venezuela son 130 bolívares. El sueldo base mensual es aquel salario que usted pacta con el patrono. ¿Okay? Y ese va a ser el salario que usted vaya a tener dentro de la empresa, sin las asignaciones dictaminadas por la ley del trabajo. En este caso, Pedro gana 130 bolívares, Angelimar gana 230 y Lady gana 10.000 bolívares mensuales. Luego, para calcular el salario diario, iniciamos fórmula, tomamos el sueldo base mensual y lo dividimos entre 30 días. Arrastramos la fórmula hacia abajo y luego calculamos el salario por hora. Para calcular el salario por hora, iniciamos fórmula, tomamos el salario diario y lo dividimos entre la jornada diurna, porque en este caso vamos a realizar todos los cálculos en base a la jornada diurna. Es 0,54 para Pedro Fernández, arrastramos hacia abajo y ya tenemos calculada el apartado de salario por hora. Luego seguimos con el formato de asignaciones. En este caso, las asignaciones son todos aquellos beneficios que aumentan el sueldo base mensual de un trabajador. Ustedes pueden aumentar su sueldo base mensual trabajando horas extras diurnas, horas extras nocturnas, días feriados trabajados y días libres trabajados, además de los bonos con algún concepto salarial. Para calcular las horas extras diurnas tenemos que irnos al apartado de enunciados. ¿Okay? En este apartado tenemos que
los trabajadores no tienen ninguna asignación estipulada. Eso lo vamos a hacer nosotros en este momento. Vamos a colocar que cada trabajador realizó 2 horas extras diurnas, que realizó 2 horas extra nocturnas y trabajaron un día libre. ¿Ok? Y vamos a dejar en 0 el día feriado trabajado. Una vez colocada la información de las asignaciones extras, nos vamos a la nómina. Para el cálculo de la hora extra diurna, iniciamos fórmula. Tomamos el salario por hora, luego multiplicamos por 1,50. En este caso hay algunas versiones de Excel que obligan a utilizar punto en vez de coma, así que cuidado con eso. En mi caso coloco coma. Si en el Excel que está usando no le funciona la coma, coloque punto. ¿Ok? En mi caso coloco coma. Luego multiplico las 2 horas extras diurnas, pero para hacerlo me tengo que dirigir al apartado de enunciados y seleccionar el 2. ¿Ok? Luego le damos clic a Enter. Y tenemos que Pedro Fernández, por sus 2 horas extras diurnas, ganó 1.63 bolívares. ¿Ok? ¿Por qué no tenemos que dirigir al apartado de enunciados para colocar las 2 horas extras diurnas? Para poder automatizar la nómina. Si yo coloco 2, la nómina no se automatiza. ¿Ok? Así que si yo coloco aquí 10, con la fórmula que realicé, ¿verdad? El cálculo lo hace automático. ¿Ok? Así que ojo con eso. No coloque el número 2. Coloque lo que dictamine el enunciado. Otra vez. Tomamos o arrastramos hacia abajo la fórmula y tendremos ya calculada la hora extra diurna por cada trabajador. Ahora, para calcular la hora extra nocturna, nos dicen el cálculo que la hora extra nocturna es un 30% de recargo sobre la hora extra diurna trabajada. Así que ojo con eso. Así que en la hora extra nocturna procedemos a calcularlo. Iniciamos fórmula. Vamos a tomar el salario por hora, lo multiplicamos por 1,50, luego lo multiplicamos por 1,30 y luego lo multiplicamos por la cantidad de hora extra nocturna. Repito, no coloque 2 horas extras de esta forma, porque de lo contrario la nómina no será automatizada. Para colocar la hora extra nocturna, al igual que la hora extra diurna, se tiene que dirigir al apartado de enunciados y seleccionar el 2 en hora extra nocturna. Y le da clic a Enter. ¿Ok? Como podrá visualizar, la hora extra nocturna siempre será mayor a la hora extra diurna, porque así lo establece la ley del trabajo. Luego arrastramos hacia abajo. Y ya tendremos el apartado de hora extra nocturna realizado. Luego, en día feriado trabajado, procedemos a iniciar fórmula. Y el día feriado trabajado se dice que es, lo buscamos por acá, el 150% de recargo sobre el día trabajado. Así que procedemos a calcularlo. Luego, para calcular días feriados trabajados, tenemos que estar pendientes de lo que dictaminemos en el enunciado. En este caso, los trabajadores no realizaron ningún día feriado trabajado, ¿ok? Así que será 0 bolívares, 0 bolívares, 0 bolívares. Ahora, para poder realizar la automatización, necesito formularlo. E igualmente me tiene que dar 0. Para poder hacerlo, iniciamos fórmula. Tomamos el salario diario, lo multiplicamos por el 150% y luego multiplicamos por la cantidad de días feriados que trabajaron. En este caso es 0. Y ya nos da 0. Y igualmente
formulado en la celda. ¿Por qué realizamos la fórmula si sabemos que son 0 bolívares? Para poder tener el formato automatizado. Para yo poder colocar, en dado caso que lo vaya a implementar en mi trabajo, la cantidad de días feriados trabajados, en este caso puedo colocar 2, le doy clic a Enter y fíjese cómo lo calcula. ¿Ok? Entonces es muy importante formular los formatos en Excel para no realizar doble trabajo. ¿Ok? Entonces colocamos el 0 porque lo que estaba explicando era un ejemplo. Entonces, en días feriados, para los 3 trabajadores es 0 bolívares. Caso contrario, para los días libres trabajados. En este caso, los 3 trabajadores trabajaron un día libre. Así que, para calcularlo, inicien fórmula con el signo de igualdad, seleccionen el salario diario, lo multiplican por el 150% y lo multiplican por la cantidad de días libres trabajados, que en este caso son 1. Le dan clic y tenemos ya calculado el día libre trabajado para los 3 trabajadores. Para finalizar con el área de asignaciones, deben sumar todas las asignaciones que el trabajador generó en el mes. En este caso, iniciamos fórmula, escribimos la palabra suma y abrimos paréntesis. Así debe quedar. Seleccionamos las 5 asignaciones por trabajador y le damos clic a Enter. Y luego arrastramos hacia abajo. Como puede fijarse, el trabajador o los trabajadores no solo generan su sueldo base mensual, sino otras asignaciones extras que le permiten sumar a su salario mensual. En este caso, Pedro ganaba 130 bolívares como sueldo base, pero en este mes va a recibir un poco más. Igualmente para los demás trabajadores. Ahora, para finalizar, nos vamos a dirigir al apartado de deducciones. ¿Ok? Para calcular las deducciones, tenemos que fijarnos en lo que dictaminan los cálculos. ¿Ok? Tenemos los cálculos de los parafiscales, que se encuentran en este apartado de acá. Para el seguro social 4%, el seguro de paro forzoso 0.5% y el FAO 1%. ¿Ok? Entonces procedemos a calcular cada asignación. Perdón, cada deducción. Iniciamos fórmulas. Vamos a realizar el cálculo simple. Tomar el sueldo por el porcentaje. Tomamos los 140,24 bolívares y lo multiplicamos por el 4% que le corresponde al seguro social. Y ya tenemos la deducción correspondiente. Arrastro hacia abajo y tenemos ya la deducción de seguro social por cada trabajador. Luego, para el seguro de paro forzoso, realizamos el mismo procedimiento, pero colocando 0.5%, que es lo que le corresponde al seguro de paro forzoso. Para el FAO es el 1%. Hacemos el mismo procedimiento. Tomamos la asignación total por, en este caso, el 1%. Y arrastro hacia abajo. Así que, como dice la teoría de la primera actividad, las asignaciones suman al sueldo, las deducciones lo restan. Así que, sumamos las deducciones totales. Escribimos la palabra suma, abrimos paréntesis y sumamos las 3 deducciones. Y arrastro hacia abajo. ¿Ok? Así que, una vez terminada el área de deducciones, procedemos a calcular el sueldo neto a pagar. Para calcular el sueldo neto a pagar, iniciamos fórmula. Tomamos la asignación total menos la deducción total. Y arrastramos hacia abajo. Ok, señoras y señores, estos 3 conceptos seleccionados son el sueldo que va a recibir
el trabajador en su cuenta de banco o en su cuenta nómina. Como podrán observar, Pedro generó 140,24 bolívares, pero a los trabajadores hay que realizarles deducciones obligatorias, las deducciones para fiscales. ¿Ok? En el caso de que Pedro haya faltado al trabajo o se haya retirado temprano, también le corresponde una deducción. ¿Ok? En este caso, como Pedro y los demás trabajadores asistieron todos los días y no tuvieron faltas, las deducciones solo se hacen las obligatorias, que son las parafiscales. Entonces, Pedro generó 140 y se le retuvo o se le dedujo 7 bolívares. Y así con cada trabajador. El trabajador nunca va a recibir completo su sueldo normal. Siempre va a recibir un poco menos debido a estos 3 señoritos de acá. ¿Ok? Entonces, el sueldo neto a pagar por banco por parte de la empresa será 10.581 bolívares. ¿Ok? Damos por finalizada la actividad número 2 y nos vemos en la actividad número 3 con los beneficios laborales.